Voy. Ante todo somos seres humanos que sentimos, que percibimos, que amamos y hay situaciones que ya caen por encima de nosotros, una afectación tal en el aspecto psíquico, cognitivo. En mi caso no pude más. Y como también una persona o un profesional responsable, tuve que tomar una decisión. Cambiar mi entorno era la alternativa que tenía. La práctica del periodismo no he desmayado en aquello. En cierta forma he prestado igual mi contingente para informar, para trasladar los hechos que ocurren frente a nuestros ojos, informar con prontitud, responsabilidad. Pero como individuo tuve que tomar esa decisión por la afectación que hubo en mi contra. Bueno, nos encontramos en la cuarta temporada de Conversaciones Frente al Mar. Mi querido José Luis, tú ya has estado en otras temporadas y yo realmente te agradezco mucho el hecho de que estés aquí compartiendo con nosotros. Mira tú lo que es la vida. Yo contactaba a un amigo, colega, quería hablar sobre el Día del Periodista Ecuatoriano, pero justamente después de que habíamos tenido una conversación en tiempitos atrás y que conocí de que estabas en Miami, en el lado de la Florida, el sur de la Florida, yo dije, wow, qué increíble. Y sobre todo recordé, rememoré que tú habías tenido y habías estado en uno de los puntos más cruciales del periodismo y de la situación que se vive en el Ecuador, en donde yo dije, wow, el destino es así. Bienvenido, bienvenido una vez más a tratar con nosotros temas relacionados con esta pasión, la pasión del periodismo y de la comunicación, a propósito del Día del Periodista Ecuatoriano y a propósito, pero ¿por qué no? Al año prácticamente de lo que ocurrió en Ecuador y en eso en lo que tú te vistes inmerso y que me imagino que jamás en la vida lo pudieras haber soñado. Para mí es muy grato y realmente estoy muy contento de interactuar nuevamente contigo. Recuerdo esta conversación hace algunos años, un proyecto comunicativo que resalto, no desmayas en tu tarea de expresar también sentimientos, intenciones, emociones y sobre todo hablar sobre temas que no debemos dejar a un lado, el oficio, replantearnos también la tarea de comunicar es tan esencial y en los tiempos actuales donde hay mucho caos, inseguridad y sobre todo desconcierto. La gente ahora también no sabe dónde acudir y obtener fuentes confiables para informarse, informarse y tomar decisiones. Eso es esencial. Somos gestores de opinión, básicamente. Pero mira, necesario también contar que el 5 de enero, en algún momento se decretó el Día del Periodismo Ecuatoriano, pero días después podríamos considerar que se marcó un antes y un después en la práctica del oficio. Cuando los periodistas dejamos de ser espectadores de hechos mediáticos para convertirnos en protagonistas. Y considero que como nación, Ecuador, tocamos fondo al considerar a un periodista como protagonista de la noticia. Y un hecho que marcó un antes y un después en una nación en medio o que mantiene vigente un conflicto armado interno y ejercer la práctica o el oficio de contar historias se ha vuelto una profesión en permanente riesgo, donde la única garantía para un comunicador es un chaleco antibalas. Como que si eso va a proteger su vida, va a proteger la práctica, el oficio de contar historias, el oficio de ir al lugar de los hechos, donde ya no es posible realmente hacerlo en determinados sectores de Ecuador, Así porque es. perderemos o corremos el riesgo de perder la vida. Lo que ocurrió ese 9 de enero de 2024 es un punto de inflexión, de recuperar incluso la memoria de mucha gente que perdió la vida ese día porque lo que sucedió en la televisora, en TC Televisión, en Guayaquil, fue un momento que aprovechó otro grupo de individuos armados o varios otros grupos de individuos armados para cautizar la ciudad, otros lugares también de Ecuador, y 12 personas perdieron la vida, fueron asesinadas y sus familias hasta ahora reciben una respuesta de quien representa
el Estado ecuatoriano, el gobierno actual. No es politizar el tema, es realmente No, de es lo que que es. se determinan responsables de otorgar respuestas justas, necesarias para el descanso, para la tranquilidad de muchas familias que ese día se vieron fragmentadas por la repentina desaparición de sus seres queridos. Ese día, ese 9 de enero, en el que no hay que minimizar el impacto de lo que sucedió y que cambió la vida de muchas personas, profesionales de la comunicación. En mi caso, yo me vi forzado a un desarraigo, a un exilio, porque no pude continuar en la práctica del oficio y vivir en Ecuador. Dejé una vida en Ecuador, dejé a mi familia. Ya era una persona divorciada, había enfrentado un divorcio, no tuve hijos, pero tengo a mi madre, una mujer en condición vulnerable, tengo hermanos, soy el mayor de 4 hermanos que están en Ecuador. Aguardo porque las condiciones de vida mejoren, pero veo que cada día es incierta tal situación de que todo cambie para el bienestar colectivo y lo lamento por ello. Lo que he ganado es recuperar mi tranquilidad, pero la nostalgia, la tristeza se apodera sobre todo en estas fechas que han pasado, el fin de año, Navidad, fin de año, en el que uno esperaba estar con su familia, ahora observarlos a través de una pantalla de celular. Es el costo al sacrificio que uno se ha impuesto para poder continuar Sí, viviendo, continuar con vida y no decaer en la práctica que tanto amamos. Es una práctica que nos apasiona, así es. el periodismo, contar historias, desplegar hechos que están frente a nosotros y poder describirlos como corresponde. Así es, mi querido José Luis, y como tú mencionas, ser el protagonista, o sea, cuando nosotros estamos precisamente informando, dando a conocer lo que está ocurriendo, lo que está pasando, ahora pues ser quienes estemos en una situación tan caótica que efectivamente, como tú dices, y que yo rememoraba en algún momento en nuestras prácticas, en nuestros momentos de estudio, una de las temas que nosotros teníamos que hacer era esas prácticas de periodismo de guerra porque también era parte de las especialidades en las que nosotros teníamos que estar. Éramos un país en algún momento, bueno, yo me gradué en el año 89, ya para ese tiempo todavía no estábamos resueltos con los temas de conflictos, ¿no? Con Ecuador y todavía pues se hacía esta práctica de ser periodista de guerra. Y yo digo, nunca, nunca podemos dimensionar lo que pasa en una práctica educativa académica frente a lo que tú viviste y que de a partir de eso se crea un estado en el cual ya se lo menciona como un estado en guerra, ¿no? Yo recuerdo a un José Luis con un temple, con una determinación. Eso fue crucial para poder salir de alguna manera bien librados, ¿no es verdad? Teníamos que perder la vida, sobre todo el valor tan grande de estar con la gente que uno más ama. No tengo hijos, pero tengo a mi madre, mis hermanos, amigos muy queridos, a quienes esperaba volver a ver. Observaba a mi alrededor a padres y madres de familia, gente joven que recién había formado un hogar, rogando por sus vidas y desconociendo si es que iban a regresar a sus hogares para volver a abrazar a sus seres queridos, a sus hijos. Observaba toda esa dinámica espeluznante, inédita, y lo único que yo pude hacer cuando me eligieron como parte protagónica en ese momento para que traslade el mensaje del caos, de violencia que tan solo tenían estos secuestradores, estos terroristas, era de mantener una calma, un cierto sosiego, de que no nos consideren una amenaza. Mi postura corporal era esencial, pero definitivamente que de ahí o a partir de ese momento, días después, el menoscabo a la integridad psíquica, cognitiva, corpórea, me pasó factura. O sea, sentí que todo eso se me vino encima, que fue demasiado. Ningún ser humano está para soportar también una situación así, de un trauma tal como el que vivimos, y hay mucha gente.
yo lo puedo expresar, pero mucha gente que no lo está expresando públicamente, como la oportunidad que tengo de hacerlo, que experimentó ese día, aparte de quienes fueron asesinados, también ese día en las instalaciones de la televisora, de TC Televisión, mucha gente que se vio afectada y está tomando decisiones en su vida, cambios en su vida. No lo pudieron hacer de inmediato, lo están haciendo, lo están haciendo, o lo han hecho en el transcurrir de los meses, porque cambió, todo cambió a su alrededor. Y a la final no hay una preocupación en torno a ello. No hay un interés por precautelar la salud mental de los individuos que en estos momentos están exponiendo su integridad física, psíquica y cognitiva, que es el periodista. El periodista sale tan solo con su chaleco antibalas a cubrir la información. La única garantía es recibir en algún momento el respaldo de grupos de militares y policías, pero un estamento estatal que ya observamos ahora con hechos ocurridos al finalizar el año, que ha fracasado también Sí. en proveer de seguridad, de precautelar la vida y los bienes de los habitantes. La mayor, para mí el mayor fracaso, y en general en Latinoamérica, es la militarización. El fracaso de ver cómo la policía no pudo resolver o proteger a sus ciudadanos y tuvo que intervenir, replantear la tarea de gente que está preparada para escenarios bélicos. Bueno, Ecuador es un escenario en guerra, pero no para atender a una población vulnerable o en situaciones de completa incertidumbre y vulnerabilidad, y ya vemos los hechos que en estos momentos están ocurriendo. Sea cual sea la justificación que pretendamos otorgarle, desaparecer a 4 infantes y adolescentes de la forma en que lo pretendieron hacer, incinerar sus cuerpos para no dejar evidencia alguna, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde parte esta situación? Primero, del fracaso del Estado en proveer de seguridad a sus habitantes y ahora en no obtener respuestas o no tener respuestas certeras sobre qué sucedió, qué ha pasado con esto. Nos recordó en un primer momento el caso Restrepo, la desaparición forzada de dos chicos. Ese momento, esa semana moría el padre de los Restrepo, Pedro Restrepo, Sí, y sí, vi. justo ocurría este caso que se lo empezó a tratar como una desaparición forzada. A la final se está investigando de esa forma, ahora como un crimen de Estado, que es como podría también interpretarse tal situación al momento en que intervino una patrulla militar para detener cuando el tratamiento a un menor involucrado en hechos delictivos, si es que fue así, es otro, hubo una completa desatención de procedimientos de la ley ante la protección de un menor si es visto o ha sido involucrado o está involucrado en algún hecho ilícito. Como nación, tocamos fondo. Empezamos el año con un hecho trágico que marcó un antes y un después en el país, la toma terrorista armada en TC Televisión, y lo terminamos con la muerte, la trágica muerte de 4 infantes y adolescentes. Sí, Son varias definitivamente lecturas que podemos hacer y en la es, práctica de un oficio en permanente riesgo. Y de periodistas, no soy el único caso. En el último año, creo que somos 9, 10 periodistas que tuvieron que verse obligados al exilio, a salir de sus países. Yo sentí realmente que hubo una completa vulneración, un quebranto a mis derechos inclusive como trabajador de como una empresa que la trabajador. dio durante 23 años a una empresa, se la di a TC Televisión. Y al Es que final, nosotros vimos crecer, vimos sí, desarrollarse a José Luis Calderón en TC Televisión. Hay muchos fans de 23 parte, años. Muchas 23 gracias. años, así es. Hay Y muchos a la fans, final, entre esos mi mamá. un abrazo grande. Y mira, efectivamente, esto que tú mencionas, el tema de cómo se maneja en un momento determinado basado en las problemáticas que tiene y que enfrenta el país, cuando se trata de militarizar, siempre se ha dicho que esto es lo más grotesco que le puede pasar a una comunidad, porque sabemos que los militares no están preparados para tratar el tema de la comunidad y sus temas delincuenciales y sus temas que pudieran incluso ser de temas menores a los que trata un militar. Siempre ha sido ese un gran riesgo, ¿no? Un gran riesgo que logra
llevarlo a este punto en el que hemos vivido al finalizar precisamente el año. Esa es la respuesta a a la militarización. Esa es la Esa es respuesta a la lo que respuesta. ocurrió con la desaparición de esos menores. Así es. Y fíjate tú que más allá de todas esas circunstancias y todo eso que en este caso, y tratando los temas desde lo que vive, en este caso el periodista, en este caso rememorando un poco el tema de lo que ocurrió este 9 de enero, que como tú mencionas, no solamente es lo que los periodistas vivieron, sino lo que en su entorno ocurría precisamente en esos momentos, ¿no? Otras muertes, no hay de alguna manera respuestas, y aunque ya comienzan a haber respuestas, siempre queda ese sinsabor de que podía haber sido de otra manera. Entonces, tú dices, tenemos que irnos, tenemos que emigrar, tenemos que buscar y precautelar. Pero fíjate tú, hay gente que dice, ay no, yo me quedo en mi país aquí luchando hasta las últimas consecuencias porque yo no soy cobarde, yo no me voy a ir, yo voy a estar aquí al pie del cañón. Pero tú que viviste es una circunstancia tan difícil, ¿qué nos lleva a nosotros a decir me voy? Ante todo somos seres humanos que sentimos, que percibimos, que amamos y hay situaciones que ya caen por encima de nosotros, una afectación tal en el aspecto psíquico, cognitivo. En mi caso no pude más. Y como también una persona o un profesional responsable, tuve que tomar una decisión. Cambiar mi entorno era la alternativa que tenía. La práctica del periodismo no he desmayado en aquello. En cierta forma he prestado igual mi contingente para informar, para trasladar los hechos que ocurren frente a nuestros ojos, informar con prontitud, responsabilidad. Pero como individuo tuve que tomar esa decisión por la afectación que hubo en mi contra. Y aquí estoy, en los Estados Unidos, arribé en abril, solicité a un asilo, solicité ser incorporado a un asilo, es decir, auxilio al gobierno estadounidense. Está, es un tema que está por resolverse, pero mientras tanto, obviamente, dentro de los beneficios que te otorga el gobierno estadounidense es proveerte de herramientas para que tú produzcas, mientras Ujú. se resuelve tu eventual asilo. Ya estoy regularizado, en diciembre lo pude hacer, y aguardo expectante por continuar en mi práctica, en la práctica del oficio, pero también en reinventarme, en también redescubrir otros aspectos de mi vida. Soy optimista, esto cuesta, es duro, he tenido que cambiar también una dinámica o hábitos de vida, experimentarlos, tal como estaba acostumbrado a vivir en Ecuador, ahora es diferente. Estoy en una gran nación de oportunidades, de progreso, porque tú las ves, las Eh, observas, pero Así en es. buscar encarrilarme en aquello es el reto. Y me estoy preparando. Sí, efectivamente, como tú dices, llegas a un país que no es el tuyo. Y qué diferencia, ¿no? Ves las puertas abiertas y comienzan a cambiar comienza a cambiar tu condición. A diferencia de Ecuador, ¿qué pasó el día después de que tú tuviste toda esta situación del 9? ¿Qué pasó el 10 de enero y cómo sentiste o no sentiste que el apoyo de quienes, sobre todo con quienes estabas cumpliendo tu misión, que era el lugar de tu casa TC Televisión por tantos años? Una marca que me va a seguir persiguiendo. Es una Sí. identidad que uno al momento en que la observas por ahí, fue parte de tu vida durante 23 años, o los últimos 23 años de mi vida. Y al día siguiente, luego de retornar esa tarde, estuvimos varias horas en las instalaciones del medio de comunicación, en el área exterior, hasta que la policía tomó el control, casi 3 horas de un operativo que permitió la captura de 13 individuos implicados en el hecho de la toma terrorista en TC Televisión. No sabemos también qué ha pasado con eso. Y varios frentes investigativos que se abrieron, e incluso un fiscal perdió la vida, fue asesinado Mm. por grupos armados terroristas vinculados a la toma en TC Televisión, investigaba lo sucedido en el canal, algo que le costó la vida. Son situaciones que a uno lo condujeron a tomar la
dura decisión de emigrar, ¿no? De que ya no era posible continuar en el oficio. El día siguiente, el 10 de enero, levanté mi teléfono y observé cómo esta historia inédita y espeluznante, tal como la describo, empezó a recorrer el mundo. Y el mundo periodístico conoció a José Luis Calderón como periodista, pero también como me describió un colega o algunos colegas, como el rostro de la violencia armada en Ecuador. Me impusieron un título y tal como describo, pasar de ser espectador a protagonista de un hecho mediático, transformó mi vida también. Totalmente. 2 semanas intensas de entrevistas en vivo, colegas que venían de todas partes del mundo, BBC, The Guardian, de Gran Bretaña, ABC de España, CNN, todas las subsidiarias habidas y por haber de esta gran empresa de comunicación estadounidense, CNN, CNN, fueron a mi casa. Sucedió algo también que lo he comentado, no pude sustraer la prueba, tan solo se elaboró un parte policial muy coincidente. No puedo determinar que fue un hecho que iba a hacer o iba a atentar contra mi integridad física o a buscar vulnerarme más de lo que yo ya estaba o consideré que había sucedido. 10 días después, en el sitio donde yo vivía, es un condominio, un guardia dejó entrar, un custodio de seguridad, encargado de la seguridad, dejó entrar una madrugada a 2 individuos que le entregaron un arma que él escondió en el baño de la garita de control, de la garita de seguridad. Fue descubierto tal hecho por la acuciosidad de un custodio que sucedía en el turno, que le correspondía el turno posteriormente, Posterior. y Ujú. lo comunicó a la policía. Creo que la gente, yo me enteré luego, yo me enteré, yo creo que me ausenté, estaba, no sé, me había ido a un corto viaje o estaba en casa de algunos familiares y me enteré, creo que 2 días después, una semana después de lo sucedido, en el que tan solo se elaboró un parte policial. Yo creo que no se manifestó eso o no se estableció una denuncia por temor, la gente estaba con miedo, mis Ujú. vecinos estaban con temor al verme a Al mí verte a en ti, tal situación y claro. temor de que a ellos les pase algo, justificado tal Pero temor, sabes no que a eso, querían hacer más cosas de lo que ya estaba sucediendo. E incluso claro. hubo gente que sí me llamó la atención y me dijo, por favor, no menciones dónde vives, no menciones el lugar donde resides o fotografías. Y es verdad, sí, no, no lo hice. Pero es que no te Y, andaban buscando a ti, tú fuiste en ese momento la carnada, pero no fuiste el pero blanco de la operación. O sea, y la pero gente, claro, se vuelve loca. luego quedé expuesto y sí Claro, considero que sí me estuvieron observando también, ¿no? Porque ya era una claro, persona un comunicador que ya estaba contando historias, que ya estaba contando lo sucedido, que podía reconocer quizás a quienes estaban ahí hasta que estaban alrededor e alrededor. incluso a un individuo Claro, del cual me sí. pusieron un teléfono en una llamada en curso. En ese momento, durante la incursión armada en TC Televisión, vino un individuo y eso está en cámara, se ve, creo. Cuando me ponen un teléfono celular, no sé si se ve en la transmisión en vivo, o lo que fue la transmisión en vivo, que está grabada, y me ponen un teléfono celular y un individuo que me empieza a hablar a través de una pantalla que tan solo reconozco o puedo intuir que era alguien de edad madura por su tono de voz, pero se veían ciertos aspectos corpóreos del individuo, ciertas señas particulares, lo comuniqué oportunamente a la fiscalía, pero eso me convirtió en un blanco también, considero. Este es un episodio en ese libro escrito con sangre, como tú dices, escrito con sangre porque, si bien es cierto, en esa incursión no hubieron heridos, no hubieron Hubo dos heridos, dos heridos. Ok, hubo dos uno heridos. con un impacto de bala y otro el que le quebraron el brazo por golpes, lo Ah, por el golpearon. golpe, ya. Pero a nivel de las personas, de ciudadanos, hubo 12 muertos. 12 muertos, 11 en ese momento, ese día que se contabilizaron. Luego la muerte de un joven de apellido Plaza, Ujú, que regresaba del oeste de Guayaquil vía la costa al sector norte, en Los Ceibos, ujú. y recibió un impacto de fusil en la parte posterior y estuvo un mes en coma. Esa fue la víctima Sí, número 12, claro. de acuerdo a la contabilización que se hizo en ese momento de la cifra de víctimas. Luego, al mes, se conoció sobre la muerte se conoció acerca de la muerte de este joven de apellido Plaza,
y en la lista la víctima número 12, víctimas de los que no se conoce nada, Nada. hechos que no se han mencionado, tan solo en el espectro mediático está los disparates que algunas personas se atreven a mencionar que lo que ocurrió en TC fue un montaje, un burdo montaje si lo fue, nos, y lo voy a decir bruscamente, nos jodió la vida. Y hay gente que está por tomar decisiones, que vivieron ese día, lo que yo experimenté, que estuvieron conmigo, está tomando decisiones en su vida. Les ha costado un poco más, gente que tiene familias, que tienen que resolver aspectos diarios en sus hábitos de vida, dar de comer a sus hijos, pero que se vio afectada su gnosis, su aspecto psíquico, y van a tomar decisiones también, cambios en su vida, porque lo tienen que hacer, porque no, o no sanarán, no podrán Ahora tú, sanar. claro, tú tuviste 23 años en TC Televisión y tuviste que renunciar. Renuncié, pretendí mediar con el medio, con la empresa, al cual presté mis servicios durante 23 años. No quisieron, no les interesó. Al final, bajo coacción, obligado, firmé un documento que no correspondía a la desvinculación legal de un empleado de una empresa. Yo no había mediado nada con el canal, no les interesó. Luego de 23 años, no les interesó mediar nada, ni negociar mi salida, ni compensación alguna. No la esperaba, pero al menos un mejor trato. Cuando ya iba a firmar que me den mi dinero y el acta de finiquito, como corresponde a la desvinculación de un empleado, me imponen un documento llamado acta de mediación. Yo me sorprendí porque tenía que firmar eso, no correspondía, yo no medí nada, negocié nada con ustedes. El gerente en ese entonces, un individuo de apellido Hanna, como no firmé el documento, me regresan a estar activo en la empresa y en la seguridad social Mm. y luego me emiten un visto bueno votándome ya sin compensación alguna, sin dinero alguno, ya cuando uno lo votan por visto bueno es hasta por hechos graves, ya porque había faltado, es decir, había Claro. faltado algunos días al trabajo y en esos días estaba hablando Ya con la habías gente del renunciado medio. también. Yo había elevado con un abogado, asistido por un abogado, una acción administrativa ante el Claro. Ministerio de Trabajo, tan solo para precautelar mis derechos como trabajador. Hubo una vulneración y se consideró que hubo una vulneración, un riesgo laboral al momento en que se metieron individuos armados al canal y nuestra vida estuvo en riesgo. Los terroristas nunca se fueron de TC Televisión, porque al final me votaron de la empresa, el visto bueno se emitió por negarme a firmar ese documento. Cuando ya regresé y hablé nuevamente con el gerente y les dije, ya, por favor, o sea, no me haga esto, ya déjenme, a ver, ya que tengo que firmar. Bajo coacción, obligado, firmé ese documento por mi salud mental, ya que estaba muy afectada. Firmé el documento, esa acta de mediación, me pusieron la huella dactilar, todo continuó. Volví a estar cesante en la seguridad social, la renuncia que estaba aceptada volvió a estar vigente, porque me dijeron su renuncia no había sido aceptada, volvió a estar aceptada la renuncia y me dieron mi dinero tan solo por valores correspondientes a la renuncia y la firma del acta de finiquito al momento de recibir los valores correspondientes, el dinero correspondiente. Así salí de TC Televisión. Esa Increíble. situación tan amarga, triste, lamentable de los administradores de turno en ese momento, que no les importó nada lo que uno vivió ese día, ese 9 de enero, y la vida que estuvo en riesgo, porque yo pude haber perdido la vida, me considero un sobreviviente Totalmente. por la lista de personas que murieron asesinadas, que fueron asesinadas. Totalmente, por supuesto. O sea, te Y pusieron la cereza al pastel, o sea, después de todas las situaciones, o sea, más amenazado estuviste posteriormente que en el mismo día. Qué horror. sufrí. La gente a mi alrededor vio cómo estaba en una situación emocional, anímica, afectada. O sea, te pusieron el arma, pero algo en el bolsillo también, ¿no? Me pusieron la boca de una carabina, aparte de las armas que me apuntaban, de todo Claro. tipo, ametralladoras, pistolas, revólveres, la boca de una carabina aquí directamente en el cuello y un taco de dinamita en el bolsillo de la chaqueta. Eso
o la manipulación de ese tipo de artefactos pudo haber, se pudo haber activado Sí, la detonación tan fatal en ese momento en la vida de esta persona, como también en quienes estaban a mi alrededor. No importó nada, no importó y todavía no ha importado la salud mental de quienes estuvieron en ese momento. Y hay gente afectada, hay gente que está por tomar decisiones importantes, gente que va ya, le ha costado tomar la increíble, decisión, pero que se va a ir, que increíble. incluso algunos han pensado en migrar. Y es No, así, eso está ocurriendo en nuestra nación, increíble reflejo de la saber indolencia, que recibas una del estocada final, desinterés. ¿no? O sea, Sí, eso me parece terrible. Eso me parece alguien que terrible. entregó tanto al trabajo, porque yo sí me entregué, uno dio Sí, también horas extras y sin recibir nada a cambio, por la pasión de comunicar, de estar inmerso en la práctica del oficio, en estar ahí. Era un periodista, saben de mi labor, 23 por años, supuesto, discúlpame, por 23 supuesto. años ininterrumpidos en una empresa no lo cumple nadie No, actualmente. así Es es, difícil, así es. O sea, pero estabas a ahí punto de estuve. jubilarte, pero no te iba a dar Tenía la dos edad, años para jubilarme patronalmente. pero no te iba a dar la edad. No, la edad todavía no, tengo La edad. 48 años. ¿Cuánto? Entonces, 48. 48. Estás, pero jovencito, pollito. Muchas gracias. Y con una nueva vida que a pesar de todas estas trágicas circunstancias, a veces uno, en algún momento de la vida uno piensa, no, irme para acá o irme para allá, pero nunca piensa uno que le van a dar una patada en el trasero y lo van a mover hacia donde en algún momento quería estar. A la final, Perdón, pero esa es como que a una... la final en el diálogo de la gente que aún con quienes, o de la gente con quien cuento con su aprecio, e incluso hasta de mi ex esposa, la menciono, ella dice, lo que ocurrió fue una tragedia, pero fue algo que te sacó de algo peor, porque te pudieron haber metido una bala en la cabeza, podías enfrentar la muerte, ahí terminaba tu vida, o sea, lo que te sucedió, lo que te hicieron en el canal fue una bendición realmente. Es algo que me han expresado y yo digo, bueno, ok, pero sí, y lo cuento para que esto sirva también de precedente a que mejoremos comportamientos como sociedad, a que no precaricemos más la tarea de ser periodista, de comunicar el oficio tan venido a menos actualmente en Ecuador, que nos preocupemos por la salud mental de los colaboradores, de nuestros colaboradores en general, que realmente mejoremos la condición de vida de quienes están atreviéndose a continuar en la práctica del oficio, porque hay algunos también que estaban conmigo en la calle y ya no están, han decidido, ¿sabes qué?, tomar decisiones a favor de su familia y dedicarse a otra cosa en vez de continuar en las calles ejerciendo el oficio. Y hay algunos que no tienen otra opción, hay que decirlo así, No, que quisieran estar haciendo otra cosa, pero tienen que hacerlo, seguir en la práctica, pero esa es su labor, ese es el sustento para sus familias, Así con lo es. que comen y le dan de comer a sus hijos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, definitivamente hemos empezado un nuevo año. Venimos arrastrando historias. De eso se trata la vida, de historias. Gracias a Dios las podemos contar. Gracias a Dios podemos tener nuevas oportunidades. Y como te digo, y bueno, estamos acá. ¿Cuáles son tus planes a futuro entonces después de que has superado, digamos que has brincado el charco, que es una de las decisiones más difíciles? Estás en el camino haciendo lo que tienes que hacer para poderte encaminar. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Reinventarme como profesional, tengo aspiraciones, hay un plan de participar en un programa académico, en una prestigiosa escuela de periodismo en otro estado, aguardo porque eso se realice, me esforzaré por aquello, vivir, experimentar otros capítulos en mi vida, amar, disfrutar de lo bello que es la vida. A la final ese es mi mayor deseo. Y bueno, hemos estado aquí con José Luis Calderón. Esta es una emotiva conversación iniciando el año.
Y esto nos da también, asimismo, muchos bríos para poder continuar y saber y apreciar lo que tenemos entre manos, que es nuestra vida. El bien más preciado que tenemos es nuestra vida y que a pesar de todas las circunstancias que ésta nos demuestre, siempre tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, de reinventarnos, como él dice, y de avanzar. Así que muchísimas gracias. Esta es Gracias a ti. Conversaciones frente al mar, cuarta temporada. Fíjate, cuarta temporada, no lo puedo creer. Wow, muy Pero sí, bien. estamos entonces con ustedes en una nueva oportunidad, con más invitados, con más historias que Muy realmente. grato estar aquí. Un abrazo y a quienes han estado pendientes de este diálogo también, un enorme saludo. Que todo sea excelente en sus vidas. Muchísimas gracias. Y gracias, José Luis. Gracias a ti por todo tu tiempo. Gracias.